Bueno, bienvenidos a la clase 22. Ya son las últimas 5 clases del curso. El tema de la semana es dispersión de la luz. Básicamente los dos casos clásicos de dispersión de Rayleigh, dispersión de Thomson. Básicamente, bueno, en qué se distinguen y mencionar para cada uno alguna aplicación particularmente distinguida. Por supuesto, la imagen de la portada de la clase ya indica cuál es la aplicación de la dispersión de Rayleigh que nos interesa. O sea, la dispersión de Rayleigh es la que describe la dispersión de luz en la atmósfera y por eso podemos ver el cielo, en particular por eso lo podemos ver azul. Lo que estamos viendo es luz solar que ha sido dispersada en la atmósfera. Así que bueno, empezamos entonces con dispersión de Rayleigh y la idea es estudiar la propagación de una onda en un medio en el que hay fluctuaciones en la constante dieléctrica. Bueno, también puede haber fluctuaciones en mu, pero como mu normalmente se mantiene cerca de 1, generalmente es una aproximación razonable simplemente dejar a mu constante igual a 1 y trabajar con fluctuaciones en epsilon. Y la idea es que si uno tuviera un medio perfectamente homogéneo, una onda electromagnética se propagaría en línea recta, como siempre, pero como el medio posee inhomogeneidades, al menos parte de la intensidad se va a desviar. Y la pregunta es entonces, ¿qué cociente de la intensidad se desvía según el ángulo de mira? Y en particular, ¿qué relación hay entre la polarización de la onda dispersada y la polarización de la onda incidente? O sea, las dos cosas que nos interesan son intensidad y polarización, y ambas van a ser función de la relación entre la dirección en la que yo estoy mirando y la dirección de la radiación incidente. Y es un problema de scattering. El punto de partida, como siempre, son las ecuaciones de Maxwell. Estamos pensando que en el medio no hay ni cargas ni corrientes libres, por lo cual las ecuaciones son homogéneas. No hace falta distinguir entre B y H, porque estamos asumiendo que mu es igual a 1. Acá ya estamos haciendo algo muy importante. Estamos planteando un problema de la propagación de una onda monocromática, por lo cual la onda incidente tiene una frecuencia bien definida, omega. La onda dispersada va a tener exactamente la misma frecuencia, eso no va a cambiar. Y por lo tanto, todas las cosas que yo estoy escribiendo tienen implícito que hay un factor E a la menos I omega T. Entonces, en la ecuación de Faraday y la de Ampère-Maxwell, en la que aparecen derivadas respecto del tiempo, esas derivadas ya están hechas y lo único que han hecho fue bajarme un factor de omega, que junto con un factor 1 sobre C, que ya es parte de la ecuación, eso me da este K, que es el módulo del vector número de onda, que es omega sobre C, o 2pi sobre la longitud de onda. Así que estas son las ecuaciones. Eliminando a B obtenemos una ecuación que solamente contiene al campo eléctrico y al desplazamiento. Y el tema, toda la complejidad del problema está en cuál es la relación entre E y D, porque D es epsilon por E, y precisamente estamos considerando que epsilon tiene una parte fluctuante, una parte inhomogénea.
Entonces, podemos descomponer los campos en un campo incidente más un campo dispersado. Lo mismo va a valer para D, y ahora tenemos la relación que E es 1 sobre epsilon por D, y entonces, diciendo que epsilon es un epsilon 0 más un delta epsilon chiquito, con epsilon 0 homogéneo, si yo reemplazo y hago el desarrollo a primer orden en epsilon, estamos considerando que los campos dispersados son de primer orden en delta epsilon, queda que tomando al vector desplazamiento como el fundamental, resulta que en el campo eléctrico tenemos dos contribuciones a primer orden. Una que viene de multiplicar a D por el término de primer orden en 1 sobre epsilon, y el otra que viene de multiplicar el término del primer orden en D, o sea, el vector desplazamiento dispersado, por el término homogéneo en epsilon. O sea que tenemos un término de primer orden en D, pero dos términos de primer orden en el campo eléctrico. Y ahora entonces, reemplazando esto en las ecuaciones de Maxwell y reuniendo términos del mismo orden, queda que tanto la onda incidente, el campo incidente como el campo dispersado, los dos tienen divergencia nula. Simplemente esto lo único que dice es que la ley de Gauss es lineal. Entonces, si D es D0 más DS, la divergencia simplemente se distribuye. Queda que la onda incidente satisface esta ley de Ampère-Maxwell. O sea, esta es una ecuación de ondas en las que ya reemplacé la frecuencia al cuadrado. Acá me hubiera quedado la frecuencia al cuadrado dividido c cuadrado. Escribo eso como el vector del número el módulo del número de onda incidente al cuadrado. O sea que esto es la ecuación de ondas para la onda incidente. No tiene fuente, porque estoy asumiendo que no hay corrientes libres en el medio. Pero cuando voy al campo dispersado, me queda que hay una ecuación de ondas para el campo dispersado con el mismo K sub 0 que para el campo incidente. Es lo único que dice es que tanto el campo dispersado como el incidente tienen la misma frecuencia, pero en la ecuación para el campo dispersado me aparece una fuente. O sea, aparece una fuente para el campo dispersado que involucra a la onda incidente y a las fluctuaciones en la constante dieléctrica. Estos son entonces, este delta epsilon es la inhomogeneidad en la constante dieléctrica que, iluminada por la onda incidente, ahora funciona como una fuente para el campo dispersado. ¿Está bien? Y esencialmente cuando llegamos a este punto, resolvimos el problema. ¿Está bien? ¿Me pudieron seguir hasta acá? Bien. Porque básicamente bajamos el problema a resolver el problema de los campos generados por una distribución de corriente.
sea, sabemos quién es delta epsilon, sabemos quién es la onda incidente, podemos calcular esta fuente, y bueno, es una distribución de corrientes. Y esa distribución de corrientes generará algún campo usando los métodos que vimos la semana pasada. O sea, redujimos el problema a un problema que ya sabemos resolver. ¿Cómo son los campos generados por una distribución de corrientes? Podemos pensar que esta fluctuación en la constante dieléctrica es algo que está más o menos localizado y por lo tanto es exactamente el problema que resolvimos la vez pasada. Y como la vez pasada lo resolvemos usando la función de Green para la ecuación de ondas. Ahora en su versión transformada de Fourier, porque estamos trabajando con las componentes monocromáticas. O sea, no nos interesan los campos dispersados como función del tiempo, sino la amplitud de la componente del campo dispersado con una frecuencia omega. O sea que en vez de trabajar con la función de Green, que era básicamente la delta propagándose en el cono de luz, trabajamos con la transformada de Fourier en el tiempo de la función de Green, cosa que también vimos la semana pasada, y eso da lugar a la ecuación 6. Estos rotores son derivadas respecto de X', porque acá delta epsilon por D0 está evaluado en X'. Pero bueno, los puedo integrar por partes. Está haciendo la sutileza de que integrar por partes un rotor es distinto que integrar por partes una derivada común porque no cambia de signo. Pero acá ni siquiera importa, porque como lo voy a hacer dos veces, que cambie o no cambie de signo me da lo mismo. Estoy asumiendo que esta fluctuación está localizada, así que cuando integro por partes, poniendo la frontera suficientemente lejos, me garantizo que no va a haber término integrado. Y como esto es una función de x menos x', derivarlo respecto de x' o derivarlo respecto de x es lo mismo menos de un signo. Pero como lo voy a hacer dos veces, el signo tampoco importa. O sea que esto lo puedo escribir después que los integré por partes dos veces. A los rotores los puedo pensar como rotores respecto de la variable x en vez de respecto de la variable x'. Y bueno, una vez que hago eso, los puedo sacar de la integral. O sea que me queda que el campo dispersado es el segundo renglón de la ecuación 6. Y básicamente lo que voy a hacer ahora es trabajar esta integral en la aproximación dipolar que habíamos visto la vez pasada. O sea, voy a hacer la aproximación de siempre. Voy a asumir que el origen está en algún lado dentro de la fluctuación en la constante dieléctrica. O sea, el origen está en algún lado por acá, pero yo estoy mirando por acá y por lo tanto esta distancia es mucho más grande que la región en la que la fluctuación en la constante dieléctrica es distinta de cero, por lo cual yo puedo hacer la aproximación que hacemos siempre. En el denominador directamente despreciamos a x', con lo cual hay un 1 sobre r que sale afuera de la integral. En el numerador, en el exponente, desarrollamos el exponente a primer orden. Y entonces queda esta expresión. Hay una onda esférica que sale de la integral, y lo que quedó de la integral es un cierto vector g, que no es un nombre usual, o sea, es un nombre que inventé yo para el propósito de la clase, pero que básicamente es la contribución dipolar eléctrica de la distribución. O sea, esencialmente G es la integral de J
¿Se acuerdan que este delta epsilon por D0 estaba jugando el rol de la corriente que generaba en los campos dispersados? Y G es la integral de esa corriente. En realidad G es una transformada, es una componente de Fourier de esta corriente que genera los campos. Es la transformada es la componente de la transformada de Fourier que corresponde a este vector K sub 0 que tiene, y esto es importante, el vector K sub 0 tiene el módulo del número de onda incidente, porque el campo dispersado y el campo incidente tienen la misma frecuencia y tienen la dirección y sentido del punto de mira. O sea, la dirección y sentido de K sub 0 es la del vector que va del origen a mí. Y en este caso estoy haciendo la aproximación de que en realidad cualquier punto en el que delta epsilon por D0 sea apreciable, está cerca del origen. O sea que la distribución está concentrada en algún entorno alrededor del origen. Fíjense que G es un vector constante, ¿no? Que no, en realidad depende de los ángulos, depende de la dirección al punto de mira, porque los ángulos del punto de mira están metidos en este versor X. Pero no, ya no depende de la distancia al punto de mira. Toda la dependencia con la distancia quedó en esta onda esférica. O sea que lo que tengo es que la solución es una onda esférica, pero con una modulación en amplitud que depende de la dirección en la que estoy mirando. Y cuando la tengo de esta forma, calculo los rotores, las derivadas de G, como solamente contienen derivadas respecto de ángulos, van a estar suprimidas por un factor de 1 sobre R respecto de las derivadas respecto de R, por lo cual en la práctica para estos rotores a primer orden 1 sobre R, G efectivamente juega como si fuera un vector constante. Es una cuenta que uno va a hacer, uno tiene que hacer, pero uno calcula los rotores y se queda solamente con los términos de orden 1 sobre R, y efectivamente le queda la ecuación de abajo, donde es el producto vectorial del versor de la dirección del punto campo por el producto vectorial del versor en la dirección del punto campo por G. ¿Está bien? ¿Se está pudiendo seguir hasta acá? ¿Hay alguna duda de esto? Bien. Bueno, porque yo sé quién es el campo incidente, entonces si el campo incidente era efectivamente una onda plana, bueno, simplemente reemplazo esto y calculo quién es G, y me queda que G, ahora tengo dos exponentes, ¿no? Tengo la exponente que venía con la definición de G, no me quedó claro cómo quedó esa integral para G. Viene de acá, viene de haber usado la función de Green para resolver la ecuación de ondas para el campo dispersado, la ecuación de ondas en dominio frecuencia, no en dominio tiempo. Acá yo hago la aproximación de siempre, abajo desprecio el X', por lo cual me queda el 1 sobre R, arriba, bueno, si hubiera despreciado el X', bueno, ya está.
Si hago un desarrollo de Taylor de primer orden en X', el término que no depende de X' es directamente R, eso me da la onda esférica, y me queda este término de primer orden. Y ahora, a esta exponencial, ¿no? A esta exponencial que viene de la integral, la voy a multiplicar por la exponencial que viene del campo incidente. O sea, tengo esta exponencial y tengo esta. Entonces, las dos juntas ahora me dan otra componente de Fourier. Es la componente de Fourier Q de la fluctuación en la constante dieléctrica, donde Q es la diferencia entre este y este. O sea, yo tengo el número de onda de la onda incidente, tengo el número de onda de la onda dispersada, y el vector Q es la diferencia de los dos. Y lo que tiene de notable este dibujito es que el número de onda de la onda incidente y el número de onda de la onda reflejada, los dos tienen el mismo módulo, porque el módulo es omega sobre c y los dos tienen la misma frecuencia. O sea que efectivamente los dos, no importa quién sea la onda incidente, o cuál es el número de onda de la onda dispersada, estos dos vectores viven en un círculo. Pero el vector Q, fíjense que no tiene un módulo fijo. Q podría ser cero, lo llama forward scattering, ¿no? Cuando estoy mirando en la dirección de la onda incidente, cuando K sub 0 y K sub 0' son iguales, Q va a ser 0, en particular va a tener módulo 0. Mientras que cuando estoy haciendo backscattering, cuando estoy mirando en la dirección opuesta a la de la onda incidente, claro, no sé si alguno vino al coloquio de la semana pasada. El coloquio de la semana pasada era cómo usar scattering de microondas para detectar propiedades de un suelo de agricultura. Y ahí precisamente la situación que importa es la situación de backscattering, porque uno está iluminando al suelo desde un satélite y la antena que va a recibir el campo dispersado también está en el mismo satélite. O sea que lo que importa es precisamente la reflexión o la dispersión en la misma dirección en la que venía la onda incidente. Ese es el caso en el que K0 y K0' son opuestos, y ahí Q va a tener el módulo máximo, que es 2 veces el módulo del número, dos veces omega sobre c. Básicamente, el concepto que transmite esta diapo es que por más que yo estoy mirando una onda monocromática, estoy viendo todo un rango de frecuencias de frecuencias en el espacio, ¿no? De longitudes de onda, en el espectro de Fourier de las fluctuaciones en la constante dieléctrica. O sea, por más que yo estoy mirando con ondas que tienen una longitud de onda fija, omega sobre c, yo estoy pudiendo probar todo un rango de longitudes de onda en el espectro de las fluctuaciones en la constante dieléctrica. ¿Está bien? O sea, no solo puedo probar las fluctuaciones en la constante, o sea, hacer un análisis de Fourier siempre es hacer un análisis armónico.
es escribir la fluctuación de la constante dieléctrica como una superposición de ondas sinusoidales, de ondas armónicas, donde la pregunta es cuál va a ser la amplitud y fase para cada una de estas ondas sinusoidales. Entonces, la pregunta es, si yo solo puedo iluminar con luz que tiene una longitud de onda dada, ¿cuántas de estas ondas sinusoidales realmente puedo detectar? ¿Cuántas de estas ondas sinusoidales, cuántas de las componentes de delta epsilon realmente contribuyen a la dispersión? La respuesta ingenua sería, bueno, va a haber la componente de la transformada de Fourier de delta epsilon que corresponda a la longitud de onda con la que está iluminando. Y la respuesta es, por suerte, que no. Yo puedo ver mucho más componentes que esa, porque las componentes de la transformada de Fourier delta epsilon que estoy mirando corresponden no a el número de onda de la onda incidente o de la onda dispersada, sino a la diferencia entre los dos números de onda. Y esa diferencia tiene todo un rango de módulos entre 0 y 2 veces el módulo de el número de onda incidente. O sea que puedo llegar a detectar features, ¿no? Características de la fluctuación en delta epsilon de un tamaño que sea la mitad de la longitud de onda incidente. En este caso estamos hablando de un fenómeno natural, pero cuando yo hago scattering de neutrones para estudiar las propiedades de un cristal, estoy usando exactamente el mismo principio. Yo tengo una fuente que genera neutrones con una cierta longitud de onda, pero con esa única fuente yo puedo probar las propiedades del cristal en todo un rango de distancias, desde infinito, ¿no? El módulo de Q igual a 0 quiere decir longitud de onda infinita, o sea, toda la muestra, ¿no? Propiedades promedio en toda la muestra, hasta características de un tamaño que sea la mitad de la longitud de onda incidente. Si quiero bajar todavía más, ahí necesito una fuente que me genere neutrones más duros. Pero con una única fuente yo ya puedo medir todo un rango en el espectro de las fluctuaciones en la propiedad que estoy tratando de medir. ¿Está bien? ¿Se entendió ese pequeño discurso? Lo perdí. ¿No? ¿Se entendió que hay todo un rango de componentes de Fourier de las fluctuaciones en la constante dieléctrica que contribuyen a la dispersión en un número con una frecuencia dada? A ver, alguien que se juegue. Sí, bueno, entonces seguimos. Bueno, ahora podemos calcular los campos. Eh, La onda incidente era una onda plana, o sea que el campo eléctrico y el campo magnético eran perpendiculares entre sí, perpendiculares a la dirección de propagación, con un vector de polarización en sub 0. Voy a asumir que la onda incidente está polarizada linealmente, es el caso que importa para por qué el cielo es azul. Ahora simplemente lo único que tengo que hacer es hacer la cuenta para la onda dispersada. Y me queda esto. Esto es simplemente hacer la cuenta. Delta epsilon Q sigue siendo toda esta integral.
O sea que todavía no hice la aproximación dipolar para delta epsilon Q. La aproximación dipolar sería además aproximar esta exponencial por 1. Eso todavía no lo hice. Mantengo esta exponencial adentro de la integral. Y una vez que tengo el campo E, calculo el campo B de la ley de Faraday o donde sea, me queda entonces que corresponden tanto el campo eléctrico como el campo magnético. Esto delta epsilon Q ahora es un escalar, ¿no? Porque la constante dieléctrica es una escalar, y esto es la fluctuación de la constante dieléctrica. Esto es una componente de Fourier de la fluctuación de la constante dieléctrica, sigue siendo un escalar. Toda la información sobre la polarización está en estos vectores. Esto describe entonces una onda que se propaga en la dirección de X, o sea, en el versor del punto de mira, y es polarización lineal en la dirección que es el producto vectorial de X por E0. E0 era el vector polarización original. Y entonces fíjense cómo es la situación. Yo tengo el vector de la onda incidente, el número de onda de la onda incidente, eso me da una dirección. Tengo otra dirección, que es la onda dispersada. Y como sabía el viejo Euclides, si dos rectas determinan un plano. O sea que yo siempre puedo definir, o sea, el plano de dispersión, que es el plano que contiene a la onda incidente y a la onda dispersada. Y ahora que tengo un plano, la pregunta es, bueno, ¿qué pasa cuando este epsilon 0 es perpendicular a ese plano? ¿Qué pasa cuando epsilon 0 está en ese plano? O sea, yo siempre puedo descomponer el E0 al vector de polarización de la onda incidente. Yo siempre lo puedo descomponer en una dirección que es ortogonal al plano de dispersión y una dirección que está en el plano de dispersión. Pero lo que va a pasar es que si E0 es ortogonal al plano de dispersión, en particular va a ser ortogonal a el versor de X, porque el versor de X está en el plano de dispersión. Y por lo tanto, el módulo de este vector X por E0 va a valer 1, pues todo es el producto vectorial de dos vectores que son mutuamente ortogonales. Y en cambio, si E0 tiene una componente que ya está en el plano de dispersión, bueno, no es obvio que estos dos vectores vayan a ser ortogonales, y por lo tanto, el módulo de este producto vectorial va a ser el seno del ángulo comprendido, que es menor o igual que 1. Entonces, la conclusión es que si el vector de polarización de la onda incidente era ortogonal al plano de dispersión, toda esa intensidad se va a trasladar a la onda dispersada. O sea, modulado por este delta epsilon Q, pero la transferencia va a ser óptima. Mientras que las componentes de epsilon 0 que estén, de E0 que estén en el plano de la dispersión, no van a tener una transmisión óptima. Además de este factor delta epsilon, voy a tener un factor seno de tita, donde tita es el ángulo comprendido entre E0 y el punto de mira. Por lo cual, si yo estoy iluminando con luz natural, o sea que en promedio voy a tener la misma amplitud en la dirección ortogonal al plano de la dispersión que en el plano de la dispersión. O sea, estoy iluminando con luz que tiene la misma amplitud, ya sea que esté en el plano de dispersión o que esté ortogonal al plano de dispersión.
Pero la parte que es ortogonal se dispersa todo. Y la parte que está en plano de dispersión se dispersa nada más que un seno de tita. Entonces, por más que yo estaba iluminando con luz natural, la onda dispersada va a tener una polarización neta, porque la parte ortogonal al plano se dispersó más eficientemente que la parte que estaba en el plano. Y por lo tanto, no solo voy a tener una variación en la amplitud de la onda dispersada, sino que además la onda dispersada va a tener una polarización neta. Eso es a donde quería llegar, que la onda dispersada va a tener una cierta polarización aun cuando yo esté iluminando con luz natural, con luz que tiene una polarización completamente indefinida, o sea que los parámetros de Stokes, los tres valen cero. Solo tengo la intensidad. ¿Está bien? ¿Se entendió esto? Bien. Bueno. Eh, Acá lo tienen en dibujo, ¿no? Eh, esto es la onda incidente. Yo estoy mirando en la dirección de X. Parece que este prima sobra, pero bueno, no, está bien. Esta es la onda incidente, yo estoy mirando en la dirección de X. Si el vector de polarización original es perpendicular, ¿no? El plano de polarización es este plano vertical que contiene a X y al número de onda de la onda incidente. Entonces, si el vector de polarización es ortogonal a este plano, bueno, todo se dispersa modulado por la componente Q de la fluctuación en delta epsilon. Y en cambio, si el vector ortogonal está en el plano, entonces solamente... No, esto era el vector de polarización de la onda incidente. Tengo que descomponer este vector en una componente que es perpendicular a la línea de Miller y otra componente que está en la dirección de la línea de Miller. O sea, descompongo este vector en su proyección sobre el versor X y la proyección ortogonal al versor X. Bueno, solamente se dispersa la proyección ortogonal y la parte que es colineal con el versor X, esa parte no se dispersa. Y por eso me aparece un nuevo factor que depende del ángulo θ entre el vector de polarización y la dirección del punto de mira. O sea, en estas tres transparencias tienen lo que yo acababa de decir, tienen los diagramas que corresponden a lo que yo les acababa de describir en palabras. Siempre tengo que descomponer a E0 en la parte que es ortogonal a X y la parte que es longitudinal con X. Ahora, si E0 ya es ortogonal a todo el plano de dispersión, en particular ya es ortogonal a X, y entonces la descomposición es trivial. E0 es su propio, ya está descompuesto. Si E0 está en el plano de polarización, entonces lo tengo que descomponer. Y una de las componentes de E0 no se va a dispersar. Por lo cual tengo una atenuación en la intensidad de esa componente. La componente perpendicular no se atenuó, la componente
paralela sí se atenuó, por lo tanto, la onda dispersada tiene una polarización neta, aun cuando las dos ondas hubieran tenido la misma amplitud en la onda incidente original. ¿Está bien? Eso es todo el concepto de esta parte. ¿Está bien? ¿Se está pudiendo seguir? Bien. Bueno, entonces ahora lo que viene, ya discutimos la polarización, lo que falta es discutir la intensidad, o sea, cuál es el flujo de energía correspondiente. Bueno, tengo que calcular el vector de Poynting. Tengo E, tengo B, el vector de Poynting es C sobre 4pi por el producto vectorial de estos dos. Calculo el producto vectorial, bueno, uno de los dos lo tengo que conjugar, así calculo directamente el valor medio del flujo de energía. Todo está fluctuando con frecuencia omega. A mí lo que me interesa es la parte de corriente continua del flujo de energía, no la parte fluctuante. Hago la cuenta y me aparece, bueno, por un lado, esto, que es lo que, fíjense que cuando S es ortogonal a X, todo esto vale 1, o sea que este factor es la atenuación debido a que solamente se propagan, se dispersan las componentes de la onda incidente que son ortogonales a X. Tengo esto que va a ser el factor determinante, cuál es el módulo de la componente de Fourier de la fluctuación en la constante dieléctrica que estoy mirando, y tengo este factor que viene de que yo ya tenía un K0 cuadrado en E y un K0 cuadrado en B. Y K0 es 1 sobre la longitud de onda, o sea que esto es un 1 sobre la longitud de onda a la cuarta. Lo cual esencialmente está diciendo que longitudes de onda chicas se dispersan mucho más eficientemente que longitudes de onda largas. Longitud de onda larga corresponde al rojo, longitudes de onda chica corresponden al violeta, longitudes de onda chica se dispersan de una manera mucho más eficiente que, que las longitudes de onda largas. Y eso es el punto fundamental en la teoría del scattering de Rayleigh. Las longitudes de onda chicas se dispersan mucho más eficientemente que las longitudes de onda larga, porque este factor de 1 sobre lambda a la cuarta quiere decir que si yo bajo la longitud de onda en 10, estoy aumentando el vector, la intensidad de la onda dispersada en 10.000. O sea que es un factor de amplificación muy importante. Y entonces, parece un momento adecuado para hacer el recreo, porque esencialmente esto es lo más importante de la clase. El tremendo factor de amplificación que tiene la dispersión de ondas cortas respecto de la dispersión de ondas largas. ¿Les parece bien? ¿Paramos hasta las 20? Bueno. Bueno, entonces, habíamos quedado que los factores determinantes en la amplitud de la onda dispersada, el módulo del vector de Poynting, era, por un lado, la transformada de Fourier de este epsilon Q, y por otro lado, el factor de 1 sobre la longitud de onda a la cuarta, que hacía que las ondas cortas se dispersaran con mayor eficiencia que las ondas largas. Bueno,
¿Quién es ese delta epsilon Q? Esto es la parte de polarización que ya lo habíamos visto. Bueno, para calcular esto, yo simplemente lo que hago es, fíjense, esto es la definición de delta epsilon Q. Delta epsilon Q conjugado, lo único que hace es cambiar este signo, porque delta epsilon es una cantidad real. Y tengo que multiplicar esto por delta epsilon conjugado y después tomar valor medio. Entonces me van a quedar dos integrales, ¿no? Me va a quedar una integral en este x' y otra integral en un de 3x segunda, que va a venir con el delta epsilon conjugado. E a la menos iq x', e a la más iq x segunda, o sea, e a la menos iq de la diferencia entre x' y x segunda, y después delta epsilon en x', delta epsilon en x segunda. Y cuando tomo el valor medio, la única cosa a la que le puedo tomar el valor medio es a esto delta epsilon. O sea que el valor medio es transparente a las integrales y es transparente al factor exponencial. Entonces, de esa forma, me queda que este módulo de la transformada de Fourier al cuadrado es esta integral. Una que viene de la integral del delta epsilon q, la otra integral viene del delta epsilon q conjugado. Los dos factores exponenciales y la única cosa a la que le puedo tomar el módulo. Esta función de correlación normalmente se conoce como la función de estructura del medio que está provocando la dispersión. Bueno, en general es una buena aproximación pensar que la función de estructura va a tener más o menos esta pinta. Esto probablemente no valga a distancias muy cortas, pero a partir de cierto rango de distancia se va a volver una aproximación adecuada. Y este xi entonces se conoce como la distancia de correlación. O sea, lo que está diciendo es que estas fluctuaciones en la constante dieléctrica vienen por grumos de un tamaño característico xi. Entonces, si yo tomo un punto adentro de un grumo y otro punto afuera, o sea que la distancia entre estos dos puntos es más grande que xi, ¿no? Yo tomo un punto adentro y otro punto afuera, van a ser estadísticamente independientes. El valor medio de la fluctuación, estoy asumiendo que vale 0, o sea que la fluctuación puede ser tanto hacia arriba como hacia abajo, y que por lo tanto en promedio va a valer 0. Y si son estadísticamente independientes, el valor de expectación del producto es el producto de los valores de expectación. Ya dije, el valor de expectación considero que vale 0. Y por lo tanto, cuando yo estoy tomando la correlación de dos puntos a una distancia más grande que el tamaño característico de un grumo, entonces la función de correlación me da 0. Y en cambio, si estoy tomando dos puntos a una distancia que es menor que xi, los dos puntos están dentro del mismo grumo, y por lo tanto ahí la correlación va a ser básicamente el cuadrado de delta epsilon dentro del grumo. O sea que acá hay una constante que me da el tamaño de estas fluctuaciones que no estoy tomando en cuenta, pero es una constante adimensional, porque finalmente delta epsilon es un número puro, no tiene dimensiones. Por lo tanto, acá hay un factor adimensional que tendría que estar multiplicando el exponencial y que simplemente no lo escribí. El caso es que si yo acepto, de vuelta, esta aproximación falla cuando los dos puntos están muy cerca. También falla
cuando se está por producir una transición de fase. O sea, ¿qué es una transición de fase? Si yo tengo un vaso de agua que se convierte en un vaso de hielo, quiere decir que estoy cambiando el número de partículas por unidad de volumen en todo el vaso a la vez. Y eso quiere decir que la longitud de correlación de repente se me volvió conmensurable con el tamaño de la muestra, que para todos los efectos prácticos es infinito. Entonces, cuando me estoy acercando a una transición de fase, una de las cosas que son síntomas de que me estoy acercando a una transición de fase es que esta función de correlación se hace muy grande. Se hace tan grande que llega a ser comparable con el tamaño de toda la muestra. Y en ese caso, entonces, ya no puedo usar la aproximación 17 y tengo que trabajar mejor. Pero no estamos pensando en que estamos cerca del punto de licuefacción del aire. O sea, estamos pensando que tenemos fluctuaciones en la constante dieléctrica en la atmósfera está muy lejos de una transición de fase. Por lo tanto, para ese tipo de casos, una ecuación del tipo de la 17 es perfectamente aceptable. Para justificarla más, esto ya no es un problema de electromagnetismo, es un problema de física estadística. Así que yo la voy a dejar ahí. Créanme que una ecuación del tipo de la 17 es una aproximación razonable a la función de estructura del tipo de medios que estamos tratando de mirar si estoy suficientemente lejos de una transición de fase. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta acerca de esto? ¿Me creen? ¿Estamos? No, eso era viejo. ¿Me creen la 17? Bien. Bueno, pero la ventaja que tiene para nosotros, y el motivo por el cual preferí dar la clase de esta manera, es simplemente que si yo tengo la 17, la reemplazo en la 16 y hago la cuenta. O sea, me queda una integral trivial. Como todo es función de x segunda menos x prima, resulta que una de las dos integrales es trivial, me da simplemente el volumen de la muestra. O sea, la intensidad de la onda dispersada va a ser proporcional al volumen ocupado por estas fluctuaciones. Bueno, eso es razonable. Y el resto de la cuenta lo hago. Y me queda entonces la expresión 18. Entonces, lo que se ve, que fue una de las últimas cosas que dijimos antes del recreo, es que en realidad el 1 sobre lambda a la cuarta no es la única dependencia con la longitud de onda, que también hay una dependencia a través del módulo de esta transformada de Fourier, está ahí, ¿no? Q, ¿se acuerdan que podía ir entre 0 y 2 veces el módulo de K sub 0, o sea, 8pi sobre la longitud de onda? O sea que hay una dependencia acá. Y entonces básicamente tenemos dos casos, porque ¿qué puede pasar? Y que Q por Xi sea grande o que Q por Xi sea chico. Si Q por Xi es muy chiquito, este factor lo puedo despreciar frente al 1 y me queda que delta epsilon Q no depende de Q, me queda una constante, y entonces toda la dependencia con la longitud de onda de la intensidad de la onda dispersada va a ser el 1 sobre lambda a la cuarta. Viceversa, bueno, si Q por Xi es grande, entonces puedo despreciar el 1 y acá me va a quedar entonces un lambda cuadrado multiplicando, y entonces la dependencia con la longitud de onda no va a ser más 1 sobre lambda a la cuarta. Voy a tener que tener en cuenta este Q que me quedó multiplicando.
este lambda cuadrado que van acá multiplicando. Entonces, lo que se llama dispersión de Rayleigh es el límite en el que Q por Xi es muy chiquito. O sea, cuando la longitud de correlación en el medio es lo suficientemente chiquita que para todos los valores razonables, acuérdense que el módulo de Q iba entre 0 y un valor máximo. O sea, estoy asumiendo que Xi es suficientemente chiquita que aun cuando Q está cerca de su máximo, este factor Q por Xi es mucho más chico que 1. Y en ese caso, entonces, puedo aproximar delta epsilon Q por una constante, y me queda que el módulo de la transformada de Fourier de delta epsilon es independiente de Q, y por lo tanto puedo afirmar que SS, entonces que el flujo de energía de la onda dispersada, bueno, siempre va a ser proporcional al flujo de energía de la onda incidente, y el factor de proporcionalidad va a incluir este factor de 1 sobre lambda a la cuarta. El caso opuesto sería cuando Q por Xi es muy grande. Y bueno, si Q por Xi es muy grande, me quedo sin dispersión directamente. O sea, el caso opuesto sería básicamente cuando la función de correlación tiende a infinito. Cuando la función de correlación tiende a infinito, todo esto se vuelve una constante, no importa quiénes sean x segunda y x prima. Meto esa constante en la 16, la integral es trivial, me queda una delta de Q. Lo cual quiere decir que esto vale 0, salvo cuando Q vale 0. O sea que no tengo dispersión, excepto en la dirección para adelante, excepto en la dirección en que estoy mirando en la dirección de la onda incidente, los forward scattering. Pero no hay ninguna dispersión en ninguna otra dirección salvo la onda incidente. O sea que eso sería el caso diametralmente opuesto a la dispersión de Rayleigh. El caso que nos interesa es el caso en el que la función de correlación es chica, y entonces, en ese caso, tenemos que la intensidad de la onda dispersada está dada por la intensidad de la onda incidente, un factor que depende del tamaño de las fluctuaciones en delta epsilon, de la amplitud de las fluctuaciones en delta epsilon, y el factor de 1 sobre la longitud de onda a la cuarta. ¿Está bien? ¿Me están pudiendo seguir? Bien. Bueno, porque con eso, bueno, está bien. O sea, si a medida que avanza la onda incidente, parte de la onda se va a dispersar, la energía se conserva. O sea que la energía de la onda dispersada sale de la energía de la onda incidente. Y entonces la onda incidente se va a atenuar. O sea, eso me da un factor de dispersión. Y eso quiere decir que el factor de dispersión también tiene este factor de 1 sobre lambda a la cuarta. O sea, si las longitudes de onda corta se dispersan más eficientemente que las longitudes de onda larga, eso quiere decir que las longitudes de onda corta van a penetrar menos, porque van a perder energía más rápidamente. Y entonces este factor de atenuación alfa va a ser más grande para las longitudes de onda corta. Efectivamente va como 1 sobre, de vuelta, 1 sobre lambda a la cuarta. Por lo tanto, cuando menor es la longitud de onda, mayor es la atenuación, menor
es la distancia que se pueden propagar. O sea, menor va a ser la penetración en el medio. ¿Está bien? O sea, eso no debería ser mayormente misterioso. Porque entonces tenemos los dos factores que necesitamos y ahora realmente podemos discutir lo que realmente nos interesaba, que era por qué el cielo es azul. ¿Estamos listos? A ver, alguien que me dé la luz verde. Bien. Bueno, ¿es azul el cielo? ¿Están seguros? ¿Miraron últimamente? ¿Realmente creen que el cielo es azul? De hecho, el cielo no es azul, el cielo es verde. O sea, si uno mira la luz del sol, el pico en el espectro de la radiación solar no está en el azul, está en el verde. Así que el cielo debería ser verde. Precisamente el motivo por el cual al cielo lo vemos azul es que no estamos mirando al sol. O sea, no estamos mirando la onda incidente, estamos mirando luz dispersada. Y entonces el espectro de la onda original, que es la línea azul, ahora hay que procesarlo. Hay una función de transferencia que va como 1 sobre la longitud de onda a la cuarta. Y entonces eso amplifica mucho la amplitud de las ondas cortas, mata a las ondas largas. Acá la línea vertical es más o menos arbitraria, o sea, yo normalicé la función de transferencia para que valga 1 en el pico de del espectro de la luz solar. O sea, todavía habría que multiplicar la línea roja, habría que multiplicarla por un factor, que sería la función de transferencia para el verde. Pero bueno, ese factor no va a cambiar la forma de la onda, cambia solamente la amplitud de la onda. Lo importante de este gráfico es que se ve que esta amplificación de 1 sobre la onda a la cuarta es tan brutal que cambia cualitativamente la figura. O sea, en vez de ser una figura que tenía un pico en el verde, ahora es una figura que es monótona. Cuando más chica es la longitud de onda, más grande es la potencia. Y por lo tanto, el cielo no es verde, es violeta, ¿no? ¿Los convencí de que el cielo es violeta? Tiene que ser violeta, ¿no? Mm. Como Homero Simpson, nosotros creemos en la ley de la física. Esto es lo que dice la teoría de la dispersión de Rayleigh. ¿Qué les parece? No, sí, no consideró la contribución del polvo en la atmósfera. Sí, está todo metido en el delta epsilon. Yo lo sigo viendo azul. Bueno, eso es precisamente el tema. No importa lo que el cielo es, lo que importa es cómo el cielo se ve. Y ahí entra la fisiología de la percepción. O sea, lo que tiene de interesante este tema, o una de las cosas lindas que tiene este tema, es que no es solamente un problema de física. La pregunta no es cómo es el cielo. En el fondo es una pregunta que no tiene sentido. La pregunta es cómo se ve el cielo. Y para eso nos tenemos que meter en la fisiología de la percepción. Y lo que ocurre es que uno no puede ver cualquier color. O sea, el ojo humano, los receptores de luz, son los bastones en la retina,
hay 3 tipos de bastones que tienen una función de respuesta, o sea, cada tipo de bastón responde esencialmente a una frecuencia distinta. O sea, el ojo humano solamente detecta estas 3 frecuencias. Y nosotros vemos un espectro continuo porque el cerebro toma la información de cuántos bastones de cada tipo se excitaron y el cerebro inventa el color. O sea, hay colores físicos y hay colores psicológicos. Hay colores porque el espectro de la transformada de Fourier de la luz incidente de un cierto tipo, y entonces uno dice, bueno, una longitud de onda de esto es violeta, una longitud de onda de esto es amarillo. Estos serían los espectros físicos, el color definido por la frecuencia, por la longitud de onda. Pero también hay espectros psicológicos. El cerebro dice, bueno, se excitaron tantos bastones de un tipo, tanto del otro, por lo tanto el color debe ser tal. Y eso no corresponde exactamente a los espectros físicos. Hay muchos espectros físicos que pueden dar el mismo color psicológico, porque lo único que importa es que las proporciones de los bastones sean más o menos las mismas, teniendo en cuenta que además no es que un bastón de un cierto tipo responde exactamente a esa frecuencia, tiene un pico muy marcado en una dada frecuencia, pero con una cierta tolerancia. O sea que ahora a lo que sería el espectro de la luz dispersada, lo tenemos que pasar, lo tenemos que filtrar por lo que es la capacidad de respuesta del ojo. Y el ojo no tiene una buena capacidad de respuesta en el violeta. La última frecuencia para la cual que detecta de una manera eficiente es el azul. Y entonces eso pone una frecuencia de corte que está en algún lugar entre el azul y el violeta, y por eso el cielo se ve azul, porque está en el límite de la respuesta del ojo humano a la luz visible. O sea que ven que en el problema aparece la física del Sol, la física de la dispersión en la atmósfera, la fisiología del ojo y el autocesamiento de la información del ojo en el cerebro. Hay que tener en cuenta los 4 factores para ver por qué el cielo se ve azul. ¿Está bien? Es un lindo cuento. ¿No les parece? Yo lo que no entiendo es, eh, nosotros vemos violeta, o sea, yo puedo ver el color violeta. Entonces, ¿por qué está fuera del espectro? Tenés que, no, no es que está afuera, pero tenés que convolucionar esta curva con esta. Y es Ah, ok, ok. que el pico se corra un poquito, pero no tanto. Fíjate que el pico está un poquito a la izquierda del azul. Bueno, pero esta caída es tan abrupta que el pico no se corre mucho cuando convolucionás las dos formas. Claro, claro. Cuando multiplicás, le agregás esta función de transferencia a esta. Y por eso ahora el pico originalmente estaba en verde, bueno, va a quedar un azul intenso, pero no más que eso. ¿Está bien? Perfecto, sí. O sea, para eso realmente habría que levantar una buena referencia. Acá tienen la referencia que usé yo. Bueno, habría que buscar una buena referencia, estudiar bien cómo es la función de respuesta del ojo y calcular la verdadera función de transferencia. El atardecer se ve rojo, porque ahí sí uno está mirando al sol. Y acá lo que se ve es lo que habíamos dicho antes, que longitud de onda más grande también es mayor longitud de penetración. Las longitudes de onda roja pueden penetrar la atmósfera, mientras que las longitudes de onda más cortas se dispersan más eficientemente. Y por eso el atardecer se ve rojo. La única duda que queda es si estamos o no en el límite de Rayleigh.
O sea, yo hice la cuentita, la hice asumiendo este factor de amplificación 1 sobre lambda a la cuarta. Pero eso vale en el límite de Rayleigh. O sea, cuando la longitud de correlación en las fluctuaciones en el medio es chica respecto de la longitud de onda de la luz incidente. Eso quiere decir que Q por Xi va a ser muy chiquito, porque Q es 1 sobre lambda. O sea, estoy diciendo que Xi sobre lambda es mucho menor que 1. Bueno, ¿qué podemos decir acerca de si estamos o no estamos en el régimen de dispersión de Rayleigh cuando miramos dispersión de luz en la atmósfera? Y acá pasa algo, bueno, que es un detalle histórico, que en el paper original de Rayleigh, bueno, Rayleigh básicamente asumió que estábamos en el límite que ahora llamamos dispersión de Rayleigh. Pero si realmente hubiera hecho la cuenta, él dice, bueno, la atmósfera está compuesta por moléculas y cada molécula dispersa la luz individualmente. La densidad molecular es tan grande que siempre las fluctuaciones aleatorias en un medio siempre van como 1 sobre la raíz del número de partículas. Si realmente hubiera estado pensando en dispersión de moléculas individuales, el número de partículas es tan inmenso, ¿no? El número de Avogadro es 10 a la 23, que ese 1 sobre raíz de n hubiera matado cualquier efecto. O sea que si Rayleigh hubiera sido realmente consistente con sus hipótesis, él hubiera dado que no había dispersión en la atmósfera. Él básicamente lo asumió, pero no hizo ninguna cuenta que verificara que realmente la longitud de correlación en la atmósfera era chica respecto de la longitud de onda de la luz natural. El efecto real no es en la dispersión por moléculas individuales, sino las fluctuaciones estadísticas en la dimensión, en la densidad del aire. O sea, lo que demostró Smoluchowski y Einstein, esto es parte de la época en que Einstein estaba trabajando en movimiento browniano. Lo que demostró es que Einstein, es que cuando uno tiene un fluido en equilibrio, hay fluctuaciones en la densidad, no a pesar de estar en equilibrio, sino porque está en equilibrio. Los equilibrios estadísticos siempre son equilibrios dinámicos. El sistema está fluctuando, son las propiedades estadísticas del medio las que se preservan en el tiempo, lo cual incluye los valores medios de determinadas cantidades, que es lo que nosotros observamos como las propiedades macroscópicas del medio. Pero las fluctuaciones existen. Y entonces hay que hacer la teoría de, bueno, si yo tengo este medio que está fluctuando, ¿cuál es la longitud de correlación que caracteriza a las fluctuaciones en el medio? O sea que ahora, además de la física solar, que de paso, este jueves el coloquio va a ser Cristina Mandrini del IAFE, que precisamente va a estar hablando de física solar. O sea, teníamos la física solar, la dispersión de Rayleigh en la atmósfera, la fisiología del ojo, la psicología de la percepción, y ahora encima le metemos la física estadística de por qué hay fluctuaciones en la atmósfera. O sea que el problema se sigue complicando. Bueno, no me voy a meter en ese problema claramente es de otro curso, pero resulta que lo que termina determinando el tamaño característico de estas fluctuaciones en la densidad es el camino libre medio de una molécula en el aire.
O sea, una molécula está en una región de una cierta densidad, viaja un camino libre medio hasta que se encuentra con otra molécula y le dice, mirá que la densidad de allá vale tanto. O sea, la información se propaga en distancias que son del orden del camino libre medio. Y entonces uno calcula el camino libre medio. Camino libre medio siempre es 1 sobre la densidad por la sección eficaz, ¿no? O sea, la sección eficaz es básicamente a qué distancia tienen que pasar dos moléculas para interactuar eficientemente al cuadrado. Calcula cuál es la... uno llega a la conclusión de que el camino libre medio es chico si la sección eficaz es grande. Entonces yo quiero que el camino libre medio sea más chico que la longitud de onda de la luz incidente, la densidad, la sección eficaz tiene que ser más grande que algo que está dado por la densidad del aire y la longitud de onda de la luz incidente. Y eso efectivamente le da un numerito que es del orden de un Armstrong al cuadrado. Como las secciones eficaces de las moléculas típicamente son más grandes que un Armstrong al cuadrado, efectivamente está en el límite de Rayleigh. No por mucho, pero sí está en el límite de Rayleigh. Y con eso, por una vez en tiempo, terminamos con la clase de hoy. Lo que va a venir ahora, el miércoles, es dispersión de Thomson. Y la dispersión de Thomson también es importante para entender por qué algo se ve de una cierta manera. Pero, bueno, ¿quién es este algo? O sea, lo que estamos viendo acá es dispersión de Thomson. Así como cuando miramos el cielo, estamos mirando dispersión de Rayleigh, cuando vemos esto, estamos mirando dispersión de Thomson. El miércoles les voy a contar qué es esto. Esto es una imagen de qué. No sé si alguno lo reconoce. ¿Alguno reconoce qué es esta imagen? El universo, me parece. El fondo de microondas. Claro, es el fondo cósmico de microondas. Cuando miramos el fondo cósmico de microondas, estamos mirando dispersión de Thomson. Así que eso va a ser el tema del miércoles. Bueno, ¿alguna pregunta antes que nos vayamos? Parece que no, que está todo bien. Así que seguimos el miércoles.